Bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. Bueno, deciros que estoy muy contenta porque estreno canal en YouTube, Kawaii BI, para que podáis suscribiros y poder tener todos los vídeos accesibles para que los podáis consultar cuando queráis. Me podéis escribir en los comentarios si tenéis alguna duda o algún tema sobre el que os gustaría que hiciera algún vídeo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Hoy os traigo una de las cosas más marcianas que por lo menos a mí, igual hay gente que tiene un poco más de capacidad para entender estas cosas, pero bueno, a mí me costó bastante y creo que es algo súper fundamental para empezar a trabajar correctamente con los visuales y con DAX, que es el lenguaje de programación que utilizamos en Power BI, Data Analyst Expressions. Perdonad mi inglés. Pero bueno, es el llamado contexto, el contexto de filtro, el contexto de fila y el contexto de transición. Creo que son tres conceptos súper importantes que son un poco de comprender al principio, pero que son los que nos van a ayudar a que nuestros objetos visuales tengan el efecto deseado y que las fórmulas DAX funcionen correctamente para sacar los datos que nosotros queremos. Al principio no os agobiéis porque a mí me costó, ya os digo, un poquito entender esta dinámica, pero bueno, una vez os haga clic en el cerebro lo vais a entender perfectamente y también voy a utilizar algunos ejemplos para que lo podáis ver. Pues bueno, vamos a abordar primero el contexto de filtro porque yo creo que es el más sencillo de entender. Al menos para mí, repito, igual hay gente que ve el vídeo y lo entiende a la primera. Yo quiero ayudaros con esto porque, como a mí me costó tanto, pues poder allanar el camino a otros compañeros de Power BI me parece algo maravilloso. Y pues a ver, cuando hablamos del contexto de filtro, nos referimos a la herramienta o la forma en la que condicionamos nuestros datos para que filtren de la forma que nosotros queremos. Por ejemplo, si tenemos un visual con un gráfico de barras, podemos añadirles un segmentador y el segmentador estaría filtrando en el objeto visual los datos que nosotros queremos. Si, por ejemplo, hacemos una tabla, podríamos añadir la suma de unas ventas filtrada por los años de la empresa. A ver, ahora dicho así, hasta que no veamos el ejemplo, pues igual es un poco difícil de entender, pero es con los objetos visuales, el contexto de filtro es la forma que tenemos de filtrar nuestros datos, porque en el panel de nuestro dashboard, los elementos visuales que iremos añadiendo son los que filtran los datos, pero si nos vamos a la vista de tabla, aquí no tenemos este contexto de filtro. Este contexto de filtro no existe y os voy a hacer un ejemplo muy rápido que vais a entender enseguida con la función sum. Y lo que vamos a hacer es realizar una columna calculada con la función sum y después utilizar esta función sum en una medida para que podáis ver la diferencia. En la medida, cuando lo añadamos al objeto visual, sí que podremos ver cómo está funcionando el contexto de filtro, pero en la vista de tabla, en la columna calculada, veremos que no funciona este contexto de filtro porque no existe. Para este ejemplo en concreto he utilizado un dataset que me he descargado de la página web Kaggle. Es una plataforma que se dedica a subir datasets de diferentes temáticas y que es súper interesante. Después os dejaré el enlace para que la podáis utilizar en vuestros reportes y así poder practicar. Y este en concreto es un dataset sobre las películas que peor recepción han tenido por el público. Entonces, para comenzar el ejemplo, vamos a crear una columna calculada a la que llamaremos visualizaciones totales. Entonces, nos ponemos aquí arriba en la barra, visualizaciones totales es igual a... Y ahora vamos a utilizar una función de sumatorio, la llamaremos sum, ¿vale? Y vamos a sumar la columna, que en este caso será review count, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Esto es como parecido al subtotal de Excel, ¿vale? Lo que hace es un sumatorio de toda la columna review count. Como aquí no tenemos ningún contexto de filtro aplicado,
porque se aplican en los visuales de la vista de informe. ¿Qué le ocurre a esta columna? Lo que está haciendo es sumarnos toda la columna entera. Entonces nos saca en cada fila el total. Aquí no está aplicando ningún tipo de contexto de filtro, pero bueno, vamos a ver el cambio cuando lo aplicamos en una medida. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero como una medida. Medida total, visualizaciones, y realizamos la misma fórmula. Sum, vamos a sumar toda la columna, review count, es la cantidad de veces que se ha visto la película. Muy bien. Si ahora utilizamos un objeto visual de matriz, aquí podemos utilizar un contexto de filtro. Vamos primero a poner nuestra medida en valores y veremos que nos ocurre exactamente lo mismo que en la vista de tabla. Tenemos aquí que la cifra que nos arroja, que son, 4.238.000, es exactamente lo mismo que nos arroja el visual. Pero ¿qué pasa? Que en este visual podemos añadirle un contexto de filtro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, vamos a arrastrar a filas el año de estreno de la película. ¿Qué está ocurriendo aquí? Estamos aplicando un filtro. Este es el contexto de filtro, es el año. ¿Y qué pasa? Que la fórmula se está comportando realizando la suma, pero dentro del filtro de año de estreno de la película. Aquí sí que vemos que nos arroja la suma, pero de todas las visualizaciones por año. Si en lugar de año aplicáramos otro tipo de filtro, vamos a poner, pues, por ejemplo, el nombre de la película. A ver, ¿dónde lo tengo? Que no lo encuentro. El nombre. Aquí aplicamos otro contexto de filtro y nos hará la suma de las visualizaciones con el nombre de la película. Podemos añadir otro contexto de filtro. Vamos a añadir un segmentador. Y en este segmentador lo que vamos a hacer es agregarle el año. Aquí podemos, por ejemplo, este que es un slicer, podemos decirle, pues muéstreme las películas de 1964 al 77. Y estaríamos aplicando un segundo contexto de filtro. En resumen, lo que la medida está haciendo es realizar la suma según la agrupación de datos que nos está haciendo el contexto de filtro. Y bueno, sí, por poner un ejemplo cotidiano, ¿no? Para trasladarlo a la vida real, podríamos decir que tenemos una clase con niños, con alumnos, que son nuestros datos, y un profesor que es el contexto de filtro. Entonces dice, bueno, que levanten la mano los alumnos que llevan una camiseta de color rojo. Entonces estaríamos aplicando a nuestros datos, en este caso los niños, el filtro color rojo, y solo levantarían la mano los niños que fueran vestidos de rojo. Bueno, sí que es un ejemplo un poco simple, pero yo creo que escenifica bastante bien cómo funciona el contexto de filtro. Ahora, si quieres saber lo que es un contexto de fila, pues pulsa para ver el siguiente vídeo.